Bien, pues hoy comenzamos un curso distinto. Los dos cursos anteriores de este año se abocaron a destacar, a poner de relieve en contexto la figura de Emiliano Zapata, a cuyo centenario conmemoramos precisamente todo este año y particularmente en abril. Así que de cuestión agraria creo que ya tenemos una formación suficiente. Trataré de evocar, y espero que muchos de ustedes que han tenido una perseverancia insólita en nuestro instituto recordarán que en 2017 llevamos a cabo un curso anual sobre historia de México en el siglo XX. Se llamaban las décadas. Se recordarán perfecto, ¿no? Comenzamos con un periodo irregular de 1917 a 1929 y luego nos fuimos la década de los 30, 40, 50. Recordarán también que los cursos tenían el título de la década y un subtítulo que correspondía al gobierno el nombre del personaje y las fechas a las que les correspondía. Recordarán también que muchos de nuestros conferencistas eran internacionalistas o abogados de formación, y algunos de ellos eran descendientes de o habían trabajado en alguna administración pública cercana, por supuesto. No se imaginen que trajimos a alguien de Porfirio Díaz o algo así, no, de administraciones cercanas. Y no sé si ustedes recuerden esa cierta inconformidad donde nos hablaban de las administraciones, los diferentes presidentes que han turnado en la silla de 1920 a 2018, pues nos daban una descripción que indudablemente era correcta, basada en los informes de gobierno y demás, pero todo parecía como una casa muy ordenada. Un espacio planchadito, donde todo eran logros. Y llegó la modernización y se invirtió y se construyeron carreteras y se ampliaron las ciudades y todo parecía, oh, qué padre, ¿no? El progreso de México a través de sus presidentes. Pero estoy cierto que algunos de ustedes decían, como que me incomoda un poco, ¿no? Porque sé que hay otras historias. Bien, pues a partir de esta administración, con el impulso de Pedro Salmerón, vamos a ver el complemento, digamos, de la historia formal, de la historia oficial, de la historia de los grandes logros, de las grandes conquistas, digamos, de los grandes avances en términos de legislación, derechos y obligaciones de los mexicanos y de las mexicanas. Vamos a ver ahora otro camino de la misma historia, pero es otro camino. Veremos y recorreremos el camino de la disidencia política y social en México durante el siglo XX. Un poco ya estamos afinados en eso, porque este instituto examina las revoluciones de México. ¿Y qué otra cosa no eran sino revoltosos? Hidalgo, Morelos, Guerrero, eran revoltosos en su tiempo, ¿no? Pues por algo les pusieron precio a sus cabezas. Y también los liberales, pues que se oponían al conservadurismo en el siglo XIX. En fin, hemos visto la disidencia política, ahora la veremos como una disidencia enmarcada, digamos, en un contexto de presidencialismo mexicano, en un contexto de inconformidad, en un contexto también de desigualdad económica, política, social, cultural, de género. Y vamos a avanzar gradualmente en este curso, que está organizado en 4 módulos de 10 sesiones cada uno. Ya vayan agarrando bien sus asientos, porque en este momento veo que algunos dicen, ¡zas! 40, nadie me avisó al momento de inscribirme que debía venir a 40 sesiones. Bueno, son 4 módulos y vamos a avanzar gradualmente. Por supuesto, debemos comenzar por el principio, y el principio son los antecedentes de la Revolución Mexicana y la propia Revolución Mexicana. Pero también hablaremos de los inicios del feminismo. Recordarán muchos de ustedes esos congresos que se organizaron en 1916 en Mérida, Yucatán. También organizaciones feministas, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer en la década de los 20, están ahí presentes. Y conforme avancemos, van a encontrar temas que seguramente en sus lecturas se han encontrado, seguramente han leído testimonios de esos personajes y les sonarán los nombres de Rubén Jaramillo para el caso de Morelos, de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas. También verán ustedes diferentes movimientos que, si leyeron la historia
del Colegio de México, la historia de la Revolución Mexicana, recordarán el movimiento revolucionario del magisterio en los años 50, el movimiento ferrocarrilero, el movimiento médico, que es asombroso ver cómo el gobierno y el Estado de aquel tiempo, con la ideología de aquel tiempo, manejó esos diferentes movimientos, porque lo que vemos, en lugar de abrir foros de discusión, pensar en probables soluciones, muchos de esos dirigentes fueron acusados de sedición y se los llevaron a la cárcel. A muchos de ellos los mataron en lo que llaman la guerra sucia, pero era una guerra efectiva y real, con armas de a de veras, con soldados de a de veras y con víctimas de a de veras. Veremos toda esta situación y por supuesto vamos a ir avanzando, porque no se trata de que la historia se haya quedado en un momento específico. Vamos a recorrer 1968, por supuesto, pero más aún en el cuarto módulo estaremos llegando al caso de Ayotzinapa, al movimiento magisterial, al movimiento de los electricistas, al movimiento feminista en la actualidad, a las tendencias de protección de los derechos de la comunidad lésbico-gay. Bueno, ya saben que tiene como 40 siglas ahora, ¿no? No me atrevo a decir LGBTTTIQ, lo cual ahí está puesto, pero llegaremos pues a esas diferentes perspectivas, a ver cuál es el estado, la situación en la que nos encontramos, también para entender por qué hay inconformidad y con qué inconformidad participamos y de qué manera otras personas han buscado transformar el país, y asimismo, como punto de partida, de qué manera nosotros también podemos contribuir a transformar este país, no desde arriba, sino desde la posición modesta en la que cada uno de nosotros nos encontramos. Bien, bueno, largo prólogo para decir que comenzamos el curso, y hoy tenemos como invitado muy especial al maestro Alejandro de la Torre. Ustedes lo recordarán perfecto, nos ha acompañado en otras ocasiones, es digamos uno de los expertos en flor, podríamos llamarlo, no sé si tan en flor, a menos que florezca muchas veces, sobre el magonismo. Haré lectura de su semblanza curricular para que ustedes tengan idea del especialista que nos acompaña la tarde de hoy. El maestro Alejandro de la Torre es licenciado, maestro y doctorante en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En la actualidad es profesor investigador por la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde desarrolla los siguientes proyectos: Tradición y Cultura Radical, el caso de la cultura libertaria, prensa gráfica y tradiciones culturales del anarquismo hispanoamericano 1871-1918. Asimismo, el proyecto Recuperación y Digitalización de Impresos Anarquistas siglos XIX y XX. Como parte de su trayectoria, ha colaborado y es investigador asociado del doctor Jacinto Barrera Basols en los proyectos La Revolución Magonista y el Anarquismo Internacional, antología de textos, y el Diccionario Biográfico del Magonismo. De su obra impresa podemos destacar los aportes en la compilación y edición crítica de las obras completas de Ricardo Flores Magón, publicados por la Secretaría de Cultura. De igual manera, el libro colectivo coordinado junto con Miguel Orduña, Cultura Política de los Trabajadores, la obra Los Rebeldes de la Bandera Roja, y su participación en la obra colectiva Historias de Anarquistas. Bien, visto este currículum, ya se pueden dar cuenta que sabe mucho de anarquistas y de magonistas y de Ricardo Flores Magón. Esta tarde, el maestro Alejandro de la Torre reflexionará sobre la significación, la trascendencia del magonismo en el siglo XX mexicano. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, buenas tardes. Me siento muy contento de estar aquí. Y al mismo tiempo, ser presentado como especialista siempre me causa un poco de miedo, pero bueno, tendré que sobrellevarlo. Les agradezco que estén acá. Compañeros, compañeras, colegas, integrantes de otras especies que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, me corresponde el honor de inaugurar este curso
que recorre el siglo XX, por lo menos este primer módulo del curso, que recorre el siglo XX a través de sus movimientos sociales. He pensado y preparé un poco una presentación para ofrecer una síntesis del magonismo, de la historia del magonismo, pero quizás menos centrada en la trayectoria política del mismo movimiento, es decir, sin dejarla de lado, por supuesto, pero más pensada el magonismo en tanto movimiento social. ¿Cuál fue su composición? ¿Cómo fue imbricándose en distintas luchas sociales a lo largo de su compleja trayectoria política e ideológica? De modo que, sí, al hacer esta revisión, tiene mucho sentido pensar el magonismo como un movimiento fundante de los movimientos sociales del siglo XX. Por razón, en primer lugar, estrictamente cronológica, y porque la trayectoria de este movimiento tiene, en su arranque, pues tiene un pie puesto en el siglo XIX y un pie en el siglo XX, y va participar de ese cambio de siglo va a ser determinante por muchas razones. Suele narrarse la historia del magonismo con algunas pinceladas, si ustedes están un poco familiarizados con las grandes crónicas o con la historiografía en general en torno a la Revolución Mexicana, se le suele atribuir como un papel precursor de la Revolución, término muy debatido durante los años 70, que se discutió muchísimo y que, bueno, no necesariamente se rinde justa medida de lo que significó este movimiento, encasillarlo en ese lugar de precursor. Eso es objeto de otro debate, pero es también un movimiento que va a imprimirle un sello particular a la trayectoria de la revolución y va a dejar elementos muy importantes de su influencia en movilizaciones obreras. Digamos, la implicación del magonismo con las huelgas de Cananea y Río Blanco, pues son parte de su aporte revolucionario, y luego, bueno, en la lucha armada durante la revolución, los alzamientos insurreccionales de 1906 y 1908 suelen formar parte de esta mirada general. Lo mismo, por supuesto, que el programa del Partido Liberal Mexicano del 1 de julio de 1906, que se considera pues un documento incluso que prefigura algunas de las demandas que van a quedar plasmadas en la Constitución del 17. En fin, eso en términos políticos. Pero, como decía, me gustaría como remontarme más hacia la trayectoria y a la composición del movimiento. Traje una presentación con algunas imágenes con el ánimo de ofrecer al mismo tiempo un relato paralelo a lo que yo voy a ir diciendo y que permita como ilustrar algunos de estos momentos. Ya iremos ocupándonos de eso, y nos va a servir también un poco de guión para orientarnos. Bien. Él decía, tiene un pie en el siglo XIX. La formación política de los protagonistas del movimiento magonista, es decir, los hermanos Flores Magón, y particularmente Ricardo, el hermano de en medio, Ricardo Flores Magón, a quien, por cierto, le parecía abominable que llamaran al movimiento por él encabezado magonista, por la trayectoria que veremos, ¿no? Inicia su lucha política contra Porfirio Díaz desde los años 90 del siglo XIX. En las manifestaciones, dentro de las manifestaciones estudiantiles de 1892, en las que se va a ver implicado manifestaciones antirreeleccionistas. Porfirio Díaz está cocinando una reelección y hay una serie de movilizaciones de estudiantes en contra de la reelección, de estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria, de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, pero que también van a conectar con movilizaciones de artesanos y de obreros, con algunas colectividades disidentes. El porfirismo
mucho antes de Fidel Velázquez, ya había practicado, había puesto unos primeros cimientos del corporativismo obrero, es decir, de fomentar organizaciones obreras que estuvieran al servicio del Estado, y en contra de estas organizaciones que pretendían aglutinar y utilizar políticamente a los artesanos y a los obreros, surgieron algunas agrupaciones, círculos de obreros, disidentes y demás, que se oponían a la Convención Radical Obrera, que era completamente porfirista, a pesar de que el nombre pudiera hacernos pensar otra cosa, y se involucraron. También estos obreros urbanos, artesanos, obreros, tengas en cuenta que es un momento en que el proletariado mexicano está apenas configurándose, está a medio camino entre el artesanado y la vida rural también, digamos, es un trabajador sui generis, el trabajador real, ¿no? El proletario real de la Ciudad de México, está también en un momento transicional muy, muy, muy curioso y muy significativo. Van a incorporarse, digo, estos personajes en una serie de manifestaciones, estos sujetos sociales. Entonces tenemos estudiantes, tenemos obreros y tenemos periodistas. Tenemos periodistas que vienen formados de la tradición liberal, digamos, clásica, herederos de los decanos de la prensa liberal, del Monitor Republicano, de otras publicaciones que van a oponerse a la reelección de Porfirio Díaz. Recordemos que Porfirio Díaz llega a la cabeza del plan de Tuxtepec al gobierno de la República con la divisa de la no reelección. Entonces, bueno, se considera este sector ya en 1892, cuando ya hubo una reelección simultánea, digamos no simultánea, sucesiva, considera que, bueno, se está traicionando flagrantemente el programa tuxtepecano, y hay toda una reacción a esta política. Periódicos como El Hijo del Aguizote, por supuesto, están ahí involucrados. Periodistas vinculados a estas publicaciones. Entonces tenemos periodistas, artesanos, estudiantes. Es una especie, digamos, el primer fermento de esta oposición es una especie de clase entre artesanado y clase media baja urbana, ¿no? Y estos periodistas que están como a medio camino entre el intelectual y el pueblo, ¿no? Entonces, en estas movilizaciones de 1892 es que tendrán sus primeras participaciones en la lucha política Jesús Flores Magón y Ricardo Flores Magón. Y hay una serie de demandas respecto estrictamente al orden político, que es evitar la reelección, y en segundo lugar buscan como despertar lo que en esa generación de liberales era muy significativo. Buscaban el despertar del civismo. ¿Qué quiere decir esto? Buscaban acabar con la sumisión al presidente, a la figura presidencial, y considerando que esta postura de sumisión de todos los poderes a la figura omnímoda de Porfirio Díaz, pues sumía al pueblo mexicano y al ciudadano en una condición de abyección y de esclavitud moral, intelectual, económica, etc. Y en estas manifestaciones es que sufrirá Ricardo Flores Magón su primer encarcelamiento, de los muchos que contaba con 17, 18 años en esa época, y años después recordará, en 1908, en una entrevista que le hacen, en una especie de crónica que le publican en la prensa norteamericana, que se llama Mi primera prisión, el texto recordará este movimiento. Y con todas las trampas que tiene rememorar, pero lo ubica como un momento de despertar de su conciencia y de su conciencia política, el propio Ricardo Flores Magón. Pero más que un despertar en términos de el proyecto político o el disenso político de la identificación de los males nacionales,
lo que se trasluce en la crónica que hará años después Flores Magón, Ricardo, es un despertar de otra naturaleza. Evoca hace una crónica cargada de romanticismo de estas movilizaciones, y hay dos momentos que dejan una especial resonancia. Uno de ellos es que imagina, estando detenido en la azotea del Palacio del Ayuntamiento con otros estudiantes, escucha el rumor de las manifestaciones en la calle. Y con una expresión muy cargada de romanticismo revolucionario, dice, no identificábamos, escuchaba el rumor de algo que pasaba en la calle, y en un momento de revelación dice, era el pueblo que rugía. Y es ese el momento, es identificado por el propio Flores Magón como un punto de quiebre, pero también deja ver otra cuestión. En el curso de estas manifestaciones contra la reelección de Porfirio Díaz, cosa curiosa que veremos repetida en otros momentos del Partido de Estado recurrentemente a lo largo de la historia del país, para contrarrestar estas manifestaciones de estudiantes y artesanos contra la reelección, hubo una serie de manifestaciones oficiales a favor de la reelección a manera de desagravio de la figura presidencial. Y pues, ¿qué pasó? Que llevaron acarreados, ¿no? Entonces, empleados, por una parte estaban los funcionarios, pero no les alcanzaba con los empleados del gobierno, de manera que describe cómo recorrieron las haciendas de los alrededores del Distrito Federal. Téngase en cuenta que todo el Distrito Federal era predominantemente rural, salvo el propio casco de la Ciudad de México. Recorren las haciendas y reclutan a los peones. Y en un momento particularmente dramático de su crónica, dirá Flores Magón, bueno, hay un momento en que, para escarnio de estos acarreados, les empiezan a aventar pan duro a su paso por la calle, y desperdicios de comida, así como queriendo humillarlos. Pero lo que dice Flores Magón es, la situación de miseria era tal de estos peones que recogían el pan sin importarles la humillación y se lo comían. Es decir, es un punto de quiebre en donde, un primer punto de quiebre, si se quiere visto retrospectivamente, en el que trata de poner el énfasis en que no solamente se trata de una lucha de orden político, sino que hay un problema social gravísimo al que está siendo orillado el pueblo mexicano. Entonces, bueno, quería rememorar este acontecimiento como una parte crucial de la formación de esta generación de liberales, ¿no? Esta forma estas primeras expresiones antirreeleccionistas. Por supuesto, el otro elemento que es muy claro y que continuará la trayectoria de los magonistas es la presencia del periodismo. Desde muy temprano se dan cuenta del poder que tiene el periódico como una forma de difusión y como una forma por una parte, de difundir ideas y discutirlas, y por otra también de crear comunidad. De modo que en los años posteriores irán participando en algunos proyectos periodísticos, como el del Demócrata en 1893, bajo la dirección de Joaquín Clausel, que también será duramente reprimido, porque en el Demócrata se va a publicar una cosa que probablemente ustedes conozcan, muy probablemente, se publican las crónicas de Heriberto Frías sobre la rebelión de Tomochic. Y bueno, le cae la policía y desmantelan el periódico, encarcelan a sus redactores, entre los que estaba Jesús Flores Magón. En fin, la presencia del periodismo es clave. En una carta de 1899, por ahí, dirá Ricardo Flores Magón a su hermano Enrique, a su hermano menor, le dirá: he encontrado en el periódico mi gran arma. Y lo dice un año antes de fundar Regeneración, que es el periódico que fundará junto con su hermano Jesús como director. Y Ricardo era, en esta primera época, en 1900, era administrador del periódico. Regeneración es muy importante, no solamente la irrupción de Regeneración en la esfera periodística del porfiriato y del periodismo de oposición,
es muy importante no solamente en tanto tribuna de exposición de ideas, sino, como decía, la creación de comunidad y la fabricación o la extensión de redes de contacto y solidaridad. Como ven, en esta primera época, Regeneración surgirá con la divisa de periódico jurídico independiente. Téngase en cuenta que Jesús Flores Magón era licenciado, egresado de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, Ricardo era estudiante de la misma, y su preocupación inicial va a ser hacerle una crítica en términos jurídicos al régimen porfiriano. Y una crítica indirecta porque no va a denunciar las prácticas directamente políticas de la reelección o algunos problemas que tuvieran que ver directamente con la figura presidencial, sino la crítica jurídica estribaba en denunciar las pequeñas fallas del sistema. Es decir, en el juzgado fulanito de tal del Estado de México o de Veracruz o de Oaxaca o en pueblitos y tal, el Ministerio Público no es ausentista, ¿no? A fulanito de tal le están cobrando indebidamente o está siendo objeto de un juicio de terrenos que no está bien fundamentado jurídicamente, etc. Entonces, poco a poco empiezan a tejer una radiografía desde abajo de las fallas que tiene el régimen en términos jurídicos. Es aparentemente una crítica moderada en términos políticos, pero en términos tácticos es un movimiento muy eficaz porque le permite contactarse con un montón de sectores inconformes, pequeños propietarios, campesinos despojados de sus tierras, gente que está siendo víctima de un fenómeno que va a ser un sello característico del porfirismo, que es el caciquismo, ¿no? El poder desmedido que tienen los caciques sobre la propiedad y sobre las personas. Entonces van a ser a partir de estos primeros elementos que va a articularse la crítica de Regeneración y poco a poco va a irse escalando en esta primera época. Sufren unos primeros roces con la ley, con el aparato de justicia, y contrariamente, es un momento de hacer un breve paréntesis sobre el sistema porfiriano y su relación con los medios de comunicación. Creo que es importante tenerlo en cuenta. Había una especie de pacto en donde Porfirio Díaz, o el régimen, digamos, toleraba la crítica, imponía una sanción jurídica y metía a la cárcel, digamos, a un redactor, a un periodista, y al salir de la cárcel se convertía en un convencido porfirista, ¿no? Digamos, ¿no? Y hasta una subvención recibía y todos tan contentos y todo se equilibraba. Entonces era incluso hasta una manera de obtener cierta subvención de parte del gobierno, denunciar alguna injusticia, dejar aguantar unas par de semanitas en la cárcel de Belén y luego salir con el patrocinio gubernamental, digamos. Hay una novela de Emilio Rabasa que se llama El Cuarto Poder, que un poco hace una radiografía de eso, es muy recomendable, una radiografía de este sistema. ¿Qué va a pasar? Que para esta época del cambio de siglo, ese pacto ya no está funcionando del todo. Esperaba quizás el régimen que los periodistas encarcelados reaccionaran con mayor docilidad, pero no lo hicieron. Y no lo hicieron ni, digamos, esta generación, que es particularmente irreductible, y había otros casos muy, muy connotados, como el de Filomeno Mata, del Diario del Hogar, o el de Daniel Cabrera, del Hijo del Aguizote, que eran asiduos visitantes de la cárcel de Belén. Casi les tenían ya ahí reservado su crujía. Pero, exacto. Pero esta generación de liberales parece estar hecha de otro forje, y es algo que no calcula el sistema. Y ese error de cálculo
le sale fatal, porque a cada encarcelamiento salen más respondones y más radicalizados y redoblan la fuerza de sus críticas. En este contexto va a haber una coyuntura que le va a dar una nueva potencia al magonismo en tanto movimiento social y va a nutrir su composición. Es el Congreso Liberal de San Luis Potosí en 1901. ¿Qué pasa? En 1901 hay una iniciativa de parte del ingeniero Camilo Arriaga, ingeniero y político potosino, sobrino de quien fuera el padre de la Constitución del 57, Ponciano Arriaga, que funda el Club Ponciano Arriaga en honor a su tío y convoca a la celebración de un congreso para reorganizar al Partido Liberal en un contexto muy delicado. Se le critica a Porfirio Díaz que en aras de tejer su sistema de estabilidad ha pactado y ha ofrecido demasiadas concesiones al clero, ese mismo que se había derrotado en la guerra de Reforma y en la restauración de la República, y consideran que se le están haciendo demasiadas concesiones, bajo el manto de una cosa que le llamaban política de conciliación. Y un poco a ojos vistas recuperaba terreno e influencia el clero mexicano, que había sido, digamos, marginado de sus posibilidades de acción por parte de la administración juarista y de Lerdo. Y pues estaba recuperando terreno, y el colmo de esta recuperación de terreno es una declaración del obispo de San Luis Potosí, Montes de Oca, el obispo Montes de Oca, que hace a un periódico de París una declaración que encuentran espeluznante los liberales de viejo cuño, que dice, bueno, aquí está en vigor la Constitución del 57, que sí es liberal y anticlerical, pero podemos hacer lo que queramos porque pues no tenemos por qué respetarla. Entonces, pues bueno, montan en cólera todos estos liberales potosinos, encabezados por este sector de liberales potosinos, y con ellos, con los liberales, hay un sector nada desdeñable que se suma a esta discordia, que son los protestantes. Recuérdese que con el establecimiento de la libertad de cultos, Benito Juárez le abre la puerta a un montón de iglesias protestantes, metodistas, mormones, ¿no? Y estos protestantes, estas iglesias protestantes, tenían en muy alta estima la Constitución del 57 y la figura de Juárez, y veían con muy mala leche que la Iglesia Católica estuviera retomando el monopolio de propiedades, de la educación, etc. Entonces se van a sumar a esta iniciativa del Partido Liberal, del Congreso Liberal. A ese Congreso Liberal acudirá Ricardo Flores Magón como delegado, que es el segundo de la fila de atrás, el joven Ricardo Flores Magón, justo detrás de Ponciano Arriaga. Va a ser un momento de una coyuntura de reorganización que va a mezclar entonces a este primer sector de fermento que aglutinaba las demandas estudiantiles de antireelección, la presencia de un artesanado inconforme, la clase media urbana, y ahora con algunas élites ilustradas de provincia. Ya no era solamente un problema que se circunscribiera a la Ciudad de México, sino que empieza a tener repercusiones de orden, de alcance nacional. Al Congreso Liberal acudirán delegados, sobre todo del centro de México, de la Sierra Norte de Puebla, de Hidalgo, de Querétaro, de Guanajuato, y también, bueno, de San Luis Potosí, de Zacatecas. O sea, va a tener una cierta representación de estos sectores sobre todo del centro de México. Una breve acotación. Esta es una imagen que está en la página del archivomagón.net. Ahí hay un montón de material del que se puede consultar libremente. Hay una galería fotográfica de la que vienen algunas de las imágenes de acá. Y bueno, la participación de Ricardo Flores Magón en ese congreso va a ser particularmente sonada y va a tener como ciertos tonos de escándalo, porque en medio de la asamblea resolutiva, en su peroración, en su discurso, dirá una frase que
marcará ya una agenda más radical de lo que estaba previsto, lo que se circunscribía a la crítica anticlerical, a retornar a los principios de la Constitución del 57, lo zanja Ricardo Flores Magón diciendo: la administración de Porfirio Díaz es una cueva de bandidos. Y eso va a generar pues un enorme revuelo, esa orientación que empieza a tomar, esa orientación subversiva que empieza a tomar el Congreso Liberal, va a desembocar en la represión de quienes participan ahí, y va a producir por vía indirecta un acoso judicial y un estrechamiento de un cerco a Regeneración. Regeneración será cerrado en 1901 en medio de esta prohibición judicial, y no volverá a publicarse en suelo mexicano, digamos, al menos en vida de Ricardo Flores Magón, porque bueno, muchos años después habrá otro Regeneración de la Federación Anarquista Mexicana. Pero se ve precisado a cerrar, no obstante, y luego de un encarcelamiento, van a Ricardo Flores Magón y junto con otros periodistas se va a sumar Juan Saravia, periodista y escritor potosino, que forma parte de este grupo del Club Ponciano Arriaga, va a seguir en el periodismo. Jesús Flores Magón, el hermano mayor, va a dar un paso a un lado hacia atrás y dirá: bueno, yo puedo apoyar jurídicamente a la causa de la lucha contra la dictadura, pero no quiere como arriesgarse a las consecuencias que son terribles, ¿no?, de encarcelamiento y tal. Encontrarán voz, sin embargo, estos otros, los que continúan la lucha: Ricardo, Enrique, Juan Saravia, Librado Rivera, que va a acompañar la trayectoria magonista hasta el final. Van a encontrar voz en un periódico emblemático de la lucha antiporfirista, que es El Hijo del Aguizote. Como ven, como director Juan Saravia. Sigue siendo el propietario el periodista poblano Daniel Cabrera, pero digamos como director encargado está Juan Saravia, y es un periodo en 1903, un breve periodo 1902-1903, a mayo de 1903, en donde están a la cabeza este sector de periodistas de combate. Se me olvidó un detalle simbólico, si se quiere, pero significativo. En su primera época, la divisa de Regeneración transita de ser un periódico jurídico independiente a un periódico independiente de combate. Cuando termina, ya tiene esta vocación de combate mucho más señalada directamente. El Hijo del Aguizote es un periódico de tradición antiporfirista, fundado en 1885, que tiene la peculiaridad de ser fundamentalmente un semanario satírico de caricaturas y de caricatura política, y que muchas de ellas de una calidad altamente destacable. Por ejemplo, les traje nada más como una muestra esta caricatura, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero bueno, es de un poco antes de este periodo en que toman los magonistas control. Este es de 1900. Pero es una denuncia a la política de conciliación de Porfirio Díaz. Y es compleja la imagen, más allá de su ejecución, que me parece que es de Santiago Hernández, esta caricatura, y tiene varios elementos a considerar. En primer lugar, Porfirio Díaz es convertido en un murciélago, como emisario de la noche. Está oscureciendo el sol de la libertad, que es este gorro frigio invertido, que indica que se está poniendo, digamos, en los códigos de la caricatura y de la iconografía de la época, está de cabeza, indicando que está ocultándose, pero sobre el horizonte de los volcanes. Es una parodia de un cuadro de Velasco, de un paisaje de José María Velasco,
que ve los volcanes y el Valle de México como esta región de prosperidad, como especie de emblema del porfirismo, que se intentaba utilizar esta imagen como de exportación. Y lo que es todavía peor es la sombra. Digamos, es Porfirio Díaz un murciélago tocado con un bonete clerical, con un cartelón que dice perpetuidad, pero la sombra es un águila imperial. La sombra es un águila como del escudo nacional, pero con la corona de Maximiliano del águila imperial. En fin, ese era el tipo de crítica que desde el hijo del Aguizote se elaboraba, como hay ejemplos, un montón. Ahora bien, en la época en que Flores Magón y Juan Saravia y compañía están haciéndose cargo del hijo del Aguizote, les toca protagonizar una serie de enfrentamientos, no directamente con Porfirio Díaz, tampoco, todavía se sigue rehuyendo como una confrontación directa por motivos estrictamente tácticos de seguridad, y se van a enfocar en un enfrentamiento con un poderosísimo e influyente personaje que era el secretario de guerra, Bernardo Reyes. Bernardo Reyes era considerado encabezaba uno de los dos grandes sectores que aspiraban a suceder a Porfirio Díaz en el poder, si es que algún día llegara a abandonar el poder, ¿no? O sea, si llegara a morir, si es que un día llegaba a morir, ¿no? Digamos, en la lógica del propio régimen. Y se fueron a la yugular con Bernardo Reyes por considerarlo un emisario de una tradición militarista a la que había que renunciar. Recuérdese que es una generación que se asume como en la posibilidad de refundar el liberalismo juarista, que tienen una particular vocación de ejercer el poder desde instancias civiles, si se quiere. De modo que el militarismo era visto con muy malos ojos y se denunciaba la particular impulsividad de Bernardo Reyes y su influencia dentro del régimen para suprimir a sus enemigos. Entonces, el hijo del Aguizote no dejó de caricaturizar a Bernardo Reyes. Esta es una parodia de una ilustración europea sobre el militarismo, contra el militarismo prusiano. Y bueno, aquí tenemos a Bernardo Reyes asfixiando con los tentáculos que le brotan de la barba a sus opositores políticos, ¿no? A los periódicos. Está en la esquina inferior derecha el propio hijo del Aguizote, están Regeneración en la parte superior izquierda, ¿no? Es incluso, se pudiera presumiblemente pensar que es una caricatura incluso de Ricardo Flores Magón. En fin, se van a enfocar en este debate y le va a costar carísimo al hijo del Aguizote. Ahora bien, no obstante, esta es otra que me gusta mucho, es el monstruo de la reelección. Aprovechando los temas de la Semana Santa, los caricaturistas del hijo del Aguizote ponen una Virgen dolorosa en donde están el monstruo de la tiranía está a punto de clavarle el puñal de la sexta reelección, ¿no? Y bueno, aprovechando como que el público lector está familiarizado con estos códigos de representación de la Iglesia, pues con el ánimo de apropiárselos y darles un nuevo sentido político, ¿no? Es muy famosa de esta participación en el hijo del Aguizote, por supuesto, de este periodo 1902-1903, esta fotografía, ¿no? La Constitución ha muerto, ¿no? Es probablemente uno de los emblemas de la trayectoria del magonismo, y esta expresión de luto con cierta mofa, con una jiribilla satírica, ¿no? Si nadie respeta la Constitución, quiere decir que es letra muerta, y está ahí el equipo del hijo del Aguizote asomado a las ventanas de sus oficinas, que estaban situadas en lo que hoy es la República de Colombia, en la calle República de Colombia. Como decía, Bernardo Reyes era el enemigo, la cara descubierta de la crítica, y denunciaban la represión que era ejercida a través de su influencia, incluso en su estado, en el estado que él gobernaba o en el que tenía una mayor influencia. A pesar de ser secretario de guerra, tenía una influencia muy, muy notoria en Monterrey, y
en el 2 de abril de 1903 hay una manifestación antirreeleccionista que es brutalmente reprimida. Se registra que hubo francotiradores en las azoteas que dispararon sobre la multitud indemne, etcétera, ¿no? Y una vez más, bueno, se le representa como esta criatura monstruosa a Bernardo Reyes y se le responsabiliza de eso desde este núcleo. Una vez más, cae en su ímpetu por alcanzar la presidencia de la República, se le derriten las alas como a Ícaro y cae al mar tempestuoso del desprestigio. En fin. Y se asume un enfrentamiento cara a cara con este personaje que es de una enorme influencia. Y bueno, tenemos esta caricatura del Club Ponciano Arriaga que está arrastrando a la fiera, ¿no? A Bernardo Reyes, ¿no? Las consecuencias, pues, son las esperadas, ¿no? El hijo del Aguizote termina en la cárcel, ¿no? Como se puede apreciar acá. Y, digamos, es la última época del hijo del Aguizote que sale a la luz. Y terminan en la cárcel sus redactores, en la cárcel de Santiago Tlatelolco, como parte de un juicio militar instruido por el general Bernardo Reyes, ¿no? Más o menos de esa época es esta foto que también es más o menos famosa. De estas veremos un montón de Ricardo Flores Magón de frente y perfil, de sus múltiples ingresos a la cárcel. Por ahí tengo una selección, traigo una selección hacia el final para no hacerlo muy reiterativo. La clausura del hijo del Aguizote y la posterior la reclusión en la cárcel, están cerca de un año, pues los obliga a tomar una decisión a este núcleo de periodistas agrupados en el Partido Liberal, y es una decisión crucial para el desarrollo del resto del propio movimiento y que va a ser también definitoria en el curso de la Revolución Mexicana. Se ven obligados a ya no poder publicar en México sus opiniones en ningún periódico, y entonces, a sugerencia por ahí ya tenían algunos contactos en la frontera con Estados Unidos, de aquel lado, de los Estados Unidos, y me parece que a su sugerencia de Sara Estela Ramírez, pues optan por establecerse del otro lado de la frontera de los Estados Unidos para escapar de la garra represiva de Porfirio Díaz. Pronto se darán cuenta de que no es suficiente distancia, que el brazo de Porfirio Díaz es muy largo y que la idealizada democracia norteamericana está bastante lejos de lo que ellos imaginan que es. Muy pronto el sueño americano de libertad se les va a convertir en una pesadilla persecutoria. Pero bueno, mientras eso sucede, en San Antonio fundarán una segunda época del periódico Regeneración, en esta ocasión Ricardo como director, jefe de redacción Juan Sarabia y Enrique como administrador. En paralelo, ¿cómo? 1904. Es que fundan la segunda época de Regeneración en 1904. Ahora bien, no terminan del todo de abandonar, como todo exiliado, digamos, tiene una trayectoria bifronte, digamos, por un lado van hacia la patria de acogida y tienen de todas maneras otra cara puesta en el territorio que abandonan. Y un poco eso es lo que pasa, porque van a tener también presencia este núcleo en otro semanario satírico, también de una gran influencia, que se llama El Colmillo Público, que es una especie de continuación del hijo del Aguizote. Van a reiniciar con nuevos bríos su crítica, tanto en Regeneración como en El Colmillo Público, de Martínez Carrión, que es un extraordinario caricaturista, extraordinario maestro del Chango García Cabral, digamos, ¿no? O sea, digamos, inspirador de generaciones de caricaturistas, Martínez Carrión. Y desde las páginas de este periódico satírico, en paralelo con Regeneración, que mandan desde San Antonio, se va a reforzar el discurso liberal.
¿no? Se va a exaltar la figura de Juárez, va a refrendarse el discurso anticlerical y van a ir apareciendo poco a poco tintes más sociales de la crítica, tanto en el periódico Regeneración como en el periódico satírico. Me gusta mucho una imagen que es esta, a pesar de que es horrible en su mensaje, que es bastante espeluznante. Es el pueblo mexicano sumido en la miseria y la enfermedad y la abyección, devorado por unas alimañas infectas, que tienen las caras de los ministros, los gobernadores. Está Bernardo Reyes, Próspero Alarcón, el arzobispo, el propio Porfirio Díaz, unos catrines, se ven ahí Teodoro de Esa, los gobernadores de Veracruz, Próspero Caguanzi de Tlaxcala, Ramón Corral, el vicepresidente. Están todos, están científicos, están reyistas, están devorando al pueblo. Lo significativo que encuentro más allá de de lo jocoso o lo repugnante que pueda tener, es que es una época en que se está discutiendo en las élites que el pueblo mexicano es holgazán, que el pueblo mexicano es borrachín, ebrio y delincuente por naturaleza. Y estos críticos están invirtiendo la ecuación, están diciendo, a ver, efectivamente hay unas condiciones de miseria y tal, pero es culpa de esos de las élites que están oprimiendo al pueblo, ¿no? Hay un giro crucial del discurso político y de las posibilidades de articulación de un proyecto o de una vía revolucionaria. Se está tendiendo la mesa, esto es 1904, 1905, por ahí. Hay una coyuntura importante a nivel mundial de la que no están exentos esta generación de liberales, que esta es una caricatura a propósito de la Revolución Rusa de 1905, en donde el pueblo ruso, fortalecido y furioso, asesina a este saurio de la tiranía absoluta. Y es un poco un relato conveniente en la medida en que dicen, bueno, fíjense cómo en un país muy muy lejano había un pueblo oprimido que vivía en la miseria y sin embargo se levantó contra su opresor y logró derrocar la tiranía, etcétera, etcétera, ¿no? En esta idealización de la Revolución Rusa. Ahora bien, el Colmillo Público publicaba también textos de Ricardo Flores Magón escritos con seudónimo, que como no se podían publicar con el propio nombre, entonces algunas de las discusiones que tenían lugar dentro del Partido Liberal, de la dirigencia del Partido Liberal, se publicaban bajo mano con con artículos con seudónimo en este periódico originalmente de vocación satírica. Es un periódico que va a celebrar y va a tener un contacto muy directo con Regeneración, que será esta es una celebración del pueblo mexicano que celebra la reaparición de Regeneración. Es casi una revelación guadalupana, ¿no? de la reaparición refulgente de Regeneración y cómo ese monstruo de la tiranía se va al abismo, ¿no? Regeneración había sido suprimido y tiene que reaparecer en 1905, pero pues tiene que alejarse más de la mano de Porfirio Díaz y se refunda en San Luis, Missouri. Exactamente. En San Luis, Missouri, y empieza su primer artículo, Regeneración en su puesto. Es decir, no han quitado un dedo del renglón y siguen avanzando en su crítica. Y ya para este momento hay una confrontación mucho más directa con la figura propiamente de Porfirio Díaz, tanto allá como acá, tanto digamos allá de aquel lado de la frontera como en este. De modo que ya no hay ningún problema en poner a Porfirio Díaz como la rata que se está devorando la Constitución. Digamos, ya se cruzó el límite del respeto de la investidura presidencial, ¿no? Entonces toda la cadena de la prensa independiente va a ahuyentar a la rata, pero viene el gendarme detrás que es otra rata y hay una rata clerical ahí pequeñita, en fin. Es muy elocuente esta imagen como del sentir de este sector que se oponía a la tiranía porfirista. El avance hacia Estados Unidos, el cruce del río Bravo es como
pues sí, ya no hay marcha atrás a partir de eso y se están rompiendo, se van quemando los puentes, digamos, a medida que se va avanzando en la crítica y se va radicalizando. Y lo que decía, un elemento que más allá del problema y de la crítica política y de la crítica de la tiranía, hay un nuevo componente social en los escritos de Regeneración y que dan cuenta también de vínculos que no pasan por la producción política o ideológica, sino que tienen que ver con vínculos con movilizaciones sociales concretas. Y pues una de esas movilizaciones es ni más ni menos que la huelga de Cananea. En la huelga de Cananea participan personajes como Lázaro Gutiérrez de Lara, como Esteban Vaca Calderón, que son lectores y difusores de Regeneración, que forman clubes liberales en consonancia con la dirigencia magonista. Aquí hay que hacer un breve paréntesis que debía hacer antes. En 1905 se funda formalmente la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, presidida por Ricardo Flores Magón, con Antonio Villarreal, con Juan Saravia, con Librado Rivera, Enrique Flores Magón, etc. Y en 1906 se está auspiciado por la Junta, se está redactando y se está arreglando este documento importantísimo que es el programa del Partido Liberal Mexicano del 1 de julio de 1906. En las páginas de Regeneración de esta época, que ustedes pueden consultar el periódico, una vez más lo digo, en la página archivomagón.net, puede leerse, si se alcanza a ver entre líneas, la presencia de estas movilizaciones obreras, tanto en Cananea como en Río Blanco, que son como los dos grandes puntales de la historia de las movilizaciones obreras previas a la Revolución. Mientras tanto, se ha radicalizado ya y se ha dotado de contenidos sociales el programa del Partido Liberal y la crítica al régimen porfiriano, que por ejemplo encontramos una imagen como esta en el Colmillo Público, en donde ya el pueblo obrero, con motivo de la huelga de Cananea, el pueblo obrero está en este preludio de combate frente a la hidra de la opresión, en donde la cabeza del centro es el capitalismo. Digamos, se está escalando la crítica a un nivel sistémico mucho más delicado y mucho más profundo como en términos de crítica. Una vez más es una especie de lucha apocalíptica, está ayudado, y es importante notarlo, el obrero por este ángel que sostiene una pluma que chorrea tinta o sangre, no terminamos de saberlo, pero la pluma dice socialismo. Digamos, ya hay una radicalización manifiesta de lo que era una crítica política, jurídica, de orden liberal, de respeto a las instituciones, aún a evidenciar la necesidad de subvertir el orden social en su conjunto. Esto va a ocurrir, por supuesto, en paralelo al tránsito que vive la Junta Organizadora del Partido Liberal a tratar de constituirse como organización clandestina, con agrupaciones clandestinas conectadas en distintas partes de la República, y que va a tener la misión o el propósito de organizar un movimiento insurreccional en 1906. El movimiento insurreccional fracasa por un conjunto de delaciones, se ven infiltrados estas células revolucionarias y es apresado Juan Saravia en el cruce de la frontera. Ricardo Flores Magón se libra por los pelos, ¿no?, de ser aprehendido, y tiene que posponerse este movimiento revolucionario y se vive y digamos estos propagandistas liberales y muchos de sus simpatizantes pues tienen que vivir en la clandestinidad. Aquí se va a evidenciar una red subterránea de solidaridad en la frontera y digamos que va a combinar, va a enriquecer nuevamente y hacer más compleja la composición social del movimiento. ¿Por qué? Una vez que cruzan a Estados Unidos,
además de este fermento que vienen arrastrando de sus alianzas y tal, en Estados Unidos van a encontrarse con sujetos de distinta procedencia. Un sector muy importante, o nada desdeñable, y con el que tienden una primera alianza, son antiguos lerdistas, que inconformes con el régimen porfiriano se van a instalar del otro lado de la frontera y van a tener un diálogo fluido con estos liberales que tienen un enemigo común. Pero también va a haber otro sector menos, ¿qué será?, formado políticamente, digámoslo así, y que es la inmigración económica, y son campesinos mexicanos que están en Estados Unidos, y son trabajadores mexicanos que están en el sector de servicios de las ciudades, en San Antonio y en El Paso, y que son meseros, lavaplatos, un poco los trabajos que han hecho nuestros paisanos de todo el tiempo, ¿no? De aquel lado de la frontera. Pero los peones agrícolas y también. Y es un sector en el que pues va a empezar a fermentar este radicalismo. ¿Por qué razón? Porque vienen huyendo de un país que les niega posibilidades de vida, como ¿no? Que la miseria los empuja hacia afuera, por una parte, y están llegando a un país en donde se encuentran con una enorme adversidad en términos de racismo, en términos de discriminación laboral, en términos de injusticia en el trabajo, etc. A este sector, con el que empiezan a trabar contacto, le va a venir muy bien, o va a dialogar con mucha naturalidad, con una ideología como el anarquismo, o también llamado socialismo libertario, que reniega del Estado, es decir, que se opone al Estado, que no tiene una idea de patria y que considera que el principal enemigo no es de orden político, sino social. Lo que hay que vencer no es el gobierno, no hay que desmantelar el gobierno, sino desmantelar la dominación, empezando por la dominación capitalista, digamos, en términos como de radiografía ideológica. Ese es un sector, este sector con el que se van a empezar a relacionar a partir del cruce de la frontera, pues va a imprimirle un sello muy importante a un siguiente giro que va a dar la dirigencia del Partido Liberal Mexicano. Regeneración, pues bueno, se ve cerrado, tienen que vivir en la clandestinidad, y logran editar durante un tiempo, junto con otros periódicos de pequeño formato, uno que es clarísimo ya en su vocación, ya se llama Revolución, el periódico sucesor de Regeneración. En 1907 van a sacar este periódico, 1907 y 1908. Con Ricardo, que anda a salto de mata, Librado, que un poco anda en las mismas, Librado Rivera, lo van a editar principalmente 3 personajes. Práxedis Guerrero, personaje fundamental del grupo, de la dirigencia del Partido Liberal Mexicano, Lázaro Gutiérrez de Lara, un tiempo, y Enrique Flores Magón. Sobre Práxedis Guerrero hay una biografía extraordinaria que debe estar en la biblioteca de este instituto, que se llama La vida heroica de Práxedis Guerrero, que me parece que es no sé si, ya se me olvidó, no sé si es de Arenas Guzmán, bueno, pero se llama La vida heroica de Práxedis Guerrero, o de Martínez Núñez, de Eugenio Martínez Núñez me parece que es. Bueno, en fin. En 1907, en el verano de 1907, Ricardo Flores Magón, Antonio I. Villarreal y Librado Rivera, principales cabezas visibles de la dirigencia magonista, van a ser encarcelados nuevamente. Ahí les va otra foto de reclusión. Aquí no está de frente y perfil por un ingenio maravilloso, que es que les ponían un espejo en la penitenciaría y así se ahorraban una foto, ¿no? Entonces, es una fotografía. Hay una foto que está junto con esta, que ahora no se las traje, en donde está completamente rapado y rasurado, como digamos, para incorporarlo, digamos, a la disciplina carcelaria, ¿no? Esa la encuentran también en el Archivo Magón. Esta foto debe ser de ese, más o menos, de ese periodo de reclusión. Y va a estar preso, pues, desde 1907, van a estar presos desde 1907 hasta 1910. Digamos, un periodo
crucial del fermento revolucionario y opositor en México. ¿Qué va a pasar? Buena parte, en este periodo, en 1908 va a haber otro segundo intento insurreccional que también fracasará y que va a ser desactivado gracias a lo que, igual que el anterior, a un dispositivo persecutorio afinadísimo por parte del régimen porfiriano, pero con la colaboración eficacísima de las autoridades norteamericanas y el aparato postal y las policías privadas, ¿no? Estas agencias de detectives, los Furlong y los Pinkerton y estas agencias de detectives van a infiltrar, interceptar correspondencia. A ver, buena parte de la historia del magonismo se puede reconstruir gracias a las trazas documentales que dejó el movimiento, y tanto en la Secretaría de Relaciones Exteriores hay una cantidad de expedientes enorme, ¿no?, que documentan todos los movimientos de estos personajes con su correspondencia, y en el Archivo General de la Nación hay un fondo que se llama Revoltosos Magonistas, que está constituido por las cartas interceptadas. Es decir, ellos creían que estaban obrando en secreto y en la mayor de las clandestinidades, cuando las autoridades, tanto norteamericanas como mexicanas, les tenían tendida la red para atraparlos en cualquier momento, y fueron particularmente feroces en esa persecución. En esa medida, bueno, pues los historiadores, paradójicamente, tenemos mucho que agradecerle a la policía por preservar el registro documental, ¿no? Pero hay una diferencia notable. ¿Y qué es una diferencia? Sonará a un lenguaje un poco trasnochado, pero no encuentro otro mejor. Hay una diferencia notable entre el movimiento magonista, que es acosado por las autoridades de ambos países con tal ferocidad, y un otro movimiento que está creciendo, que es el maderismo, ¿no?, en este periodo. Y es una diferencia de clase, es decir, hay una diferencia que pertenecen a clases sociales distintas. Y mientras el maderismo, que igual tuvo influencia en algunas zonas de la frontera con Estados Unidos, pues no fue perseguido con la misma tenacidad, porque no representaba una amenaza en términos sociales como la movilización que representaba el PLM, el Partido Liberal Mexicano. Estaba conformado por oligarquías de la provincia, muchos de los principales y más prominentes figuras del maderismo estaban relacionadas con las élites porfirianas en términos de familia, de parentesco, de cuates, ¿no? Habían cuatificado, como dicen, con la élite porfiriana, mientras que los otros no, los otros pertenecían a otra clase social, y representaba un sector, digamos, socialmente más bajo, si se quiere, y conformado por estos campesinos, por una clase media empobrecida y que no tenía estos contactos. Hay para la insurrección de 1906 hay una primera confrontación entre estos dos movimientos que vale la pena tener en cuenta. Un magonista que será de larga trayectoria, que está organizando, forma parte de los preparativos para organizar el levantamiento armado, pues se pone en contacto con Madero, para que Madero ya había sido candidato opositor a la gubernatura de Coahuila, este militante magonista, que se llama Prisciliano Silva, es el comisionado para recorrer la zona de Coahuila y de Chihuahua para recolectar armas. Y va con Madero a decirle que si por favor se sumaba y tal. Y Madero dice, no, yo no quiero absolutamente nada que ver con ninguna insurrección. Yo creo en la vía pacífica y electoral, y el núcleo magonista y buena parte del partido y de sus militantes son, por decirlo menos, bastante escépticos respecto a las posibilidades de transformar pacíficamente al país, habida cuenta de los fraudes electorales que se han cometido a nivel local, a las reelecciones
con visos de sainete, ¿no? de parte del gobierno de Porfirio Díaz, etc. Y hay un primer desencuentro. Madero había colaborado en la primera época del exilio al grupo de Ricardo Flores Magón, que estaba junto con Ponciano Arriaga, que era un poco el nexo entre ambas facciones, y que había colaborado para el sostenimiento de Regeneración, pero dice, no, yo les puedo ayudar a que saquen su periódico, pero no cuenten conmigo para ninguna lucha revolucionaria. Tiempo después, Prisciliano Silva y Madero se verían las caras en pleno fragor revolucionario y la historia iba a tener un desenlace muy, muy desagradable. Pero bueno, están presos estos, mientras todo esto está sucediendo, están presos la dirigencia magonista. Aquí tenemos una postal que además tiene la peculiaridad de ser una postal alemana de solidaridad con la dirigencia del PLM. Decía, están presos hasta... Es un montaje, digamos, no es una foto en la que estén efectivamente juntos, sino son fotos individuales metidas en el collage. Veremos también otro ejercicio interesante más adelante. Y salen libres hasta 1910. Esta es una foto del día de la liberación, que están recibiendo ahí los parabienes de sus correligionarios en la estación del tren. Y no bien salen liberados, en septiembre de 1910 renuevan Regeneración, la publicación de Regeneración, que no cesará ya hasta 1918, ¿no? En Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles. Para este momento, el proyecto insurreccional que están tratando de articular el magonismo es ya una revolución que tiene un alcance mucho mayor, ha rebasado por la izquierda al programa del Partido Liberal Mexicano. Digamos, el Partido Liberal Mexicano, que si bien contemplaba la moderación de algunas prácticas patronales, poco a poco se está llegando a la construcción de un programa político que busca la revolución social en todos sus niveles. Y esta experiencia en los Estados Unidos va a internacionalizar a la Revolución Mexicana e incluso va a producir un imaginario en donde la Revolución Mexicana es concebida como la vanguardia de la Revolución Universal. Y van a estar vinculados durante todo este periodo, desde 1907 más o menos se tiene documentados contactos con las redes internacionales del anarquismo y del movimiento anarquista internacional, hispanoamericano principalmente, pero también en los Estados Unidos. Desde 1905 y 1906 pues, se tienen documentados contactos del magonismo con líderes anarquistas como la anarquista rusa Emma Goldman, exiliada en los Estados Unidos, y vínculos con organizaciones sindicales revolucionarias. Producto de esta internacionalización serán imágenes como esta, que ya les había mostrado en alguna otra ocasión, que es una postal del ilustrador catalán Fermín Sagristá, que es una alegoría de la Revolución Mexicana. Trae esta bandera encabezando a la multitud enfurecida, esta bandera que dice Tierra y Libertad, y en primer plano del lado derecho hay una cárcel en llamas. Es un poco una evocación del imaginario revolucionario francés de manera bastante directa, ¿no? Es difícil evitar que nos resuene como una Marianne, ¿no? como la libertad guiando al pueblo, ¿no? Tiene un poco va a incorporarse a ese gran imaginario de las luchas revolucionarias. Y va a ser más complejo su entramado de solidaridad y de interlocución, este movimiento, con su incorporación o su participación en las redes internacionales del anarquismo, sobre todo a partir de las publicaciones, ¿no? Entonces, es un diagrama que si alguien le entiende luego me lo explica, pero de un poco el intercambio de información sobre la situación de México con el papel crucial que tiene el periódico Tierra de La Habana como mediación con Barcelona, con el anarquismo de la península ibérica y el anarquismo en Nueva York, ¿no? Digamos, van a estar
vinculados en este, es una primera imagen de una relación que se vuelve mucho más compleja, pero va a estar inscrito en ese universo también, ¿no? Y va a llevarse la discusión la discusión sobre los alcances de la revolución a otras cuestiones sociales. Aquí es un ejercicio de el Photoshop de la época. La foto de la izquierda es la junta organizadora del Partido Liberal, pero en el extremo izquierdo está Anselmo L. Figueroa junto a Rafael Romero Palacios. Rafael Romero Palacios tiene un desencuentro muy desagradable con la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano por una cuestión de administración de dinero, es una cosa bastante fea. Y era como el retrato oficial de la junta del partido, ¿no? Entonces, en esa primera están Anselmo Figueroa, Romero Palacios, Enrique Flores Magón, Librado Rivera y Sentado Ricardo. Pero una vez que se da el rompimiento, la junta organizadora se va a incorporar al retrato de la junta organizadora, aunque formaba parte de la junta organizadora, Práxedis Guerrero, que de un retrato individual se le recortó y se lo puso ahí apoyado como Práxedis Guerrero tiene una biografía fascinante. Es un hijo de un rico propietario guanajuatense y decide, como los populistas rusos, ir al pueblo y abandona sus riquezas y se dedica a trabajar en una fábrica y recorre buena parte del país trabajando en las fábricas y tal, y se exilia en los Estados Unidos, es minero en Arizona y en las minas de carbón de Oklahoma, y por ahí en esas anda cuando entra en contacto con los magonistas. Y tiene de estas vidas de romanticismo revolucionario que se extinguen pronto, muere en 1910 en plena faena revolucionaria, porque además no solo era un periodista muy, muy vivaz y muy dotado, pero intenta... no puede estar lejos de la acción revolucionaria. Entonces va a las batallas, participa en los intentos insurreccionales y en 1910 muere en la toma de Janos, Chihuahua, en circunstancias ahí que parece ser que no se sabe si un francotirador, un tiro accidental, etc. Para este momento, la lucha revolucionaria del Partido Liberal Mexicano tiene claro que el problema central de este país y del combate a la tiranía es el reparto de la tierra, y eso lo conecta directamente con el zapatismo. Hay un nexo de simpatía, y a pesar de diferencias diversas que habrá, pero digamos tienen esa convicción. Por supuesto, romperán con el maderismo por considerar el maderismo una revolución insuficiente, que, digamos, derroca la tiranía porfirista en términos políticos, pero deja intacto el problema social. Y entonces le representará, estas son unas caricaturas de regeneración que provienen de la pluma de un anarquista italiano que se llama Ludovico Caminita, que estaba muy cerca de la junta organizadora, en donde pues Madero es ese pequeño babuino que está ahí en el centro de la imagen, con el cerdo capitalista y el cuervo clerical, ¿no? Y así seguirá, ¿no? Hay un montón de estas, Madero con la máscara y sin la máscara, ¿no? En fin. Pero también hay esta visión de crítica, estando en los Estados Unidos y ya una vez quitado el velo del sueño americano, consideran, y habiendo hecho profesión de fe anarquista directamente, el enemigo será también la explotación capitalista. Y entonces, en una imagen igual, digamos, jugando una vez más a los paralelos, tiene como la imagen de la Estatua de la Libertad y la Estatua de la Libertad como una penitenciaría, ¿no? Y lejos de tener esta corona radiante, es una gorgona que tiene serpientes, le salen serpientes de la cabeza, y en lugar de la antorcha tiene una horca, ¿no? Denunciando la persecución de que son víctimas quienes se oponen a la explotación capitalista. La disputa, la participación y la idea revolucionaria que tiene el PLM va a ocasionar una muy larga y muy intensa disputa en los medios anarquistas a nivel internacional. Con una pregunta crucial:
¿la Revolución Mexicana es una revolución social o no es una revolución social? Si es una revolución social, ¿cuál es su alcance? Y va a haber unos debates inmensísimos y que enfrentarán básicamente dos bandos, uno que es el que está a favor de la Revolución Mexicana, es decir, que está a favor de reconocerla como una gran revolución social, y los que no ven en ella más que una disputa política. Esto va a generar, va a debilitar la solidaridad internacional respecto al movimiento magonista. Téngase en cuenta que también se va a ver complementado esto por la campaña magonista en Baja California, que será vista como que es, digamos, su última expresión propiamente militar en 1911, en donde van a participar soldados extranjeros, es decir, no soldados, sino van a participar como milicianos, obreros extranjeros, italianos, norteamericanos, irlandeses, que van a formar parte de las columnas militares del Partido Liberal Mexicano, pero recordemos que ya han dejado atrás el discurso nacionalista. Esta es una ideología que ya no tiene ese componente nacional, y muchos de estos combatientes tienen en mente esta idea de la revolución universal y de una revolución sin fronteras, y que buscará constituirse como una especie de prólogo de la revolución universal. Ahora bien, tanto el maderismo, el porfirismo como el maderismo verán en esta participación internacional, esta lectura de la revolución en clave internacionalista, verán un pretexto para calificarla como un acto filibustero, que vienen extranjeros ajenos a nuestra idiosincrasia a imponer su credo, etcétera, etcétera, pero están hablando de revoluciones distintas, ¿no? Unos y otros, ¿no? Esa es una cosa que hay que tener en cuenta y que vale la pena tener presente al tratar con la historiografía magonista. Sin duda, como decía, dentro ya del registro político y emocional del anarquismo, Regeneración y el Partido Liberal Mexicano están completamente imbuidos de estos elementos anarquistas, ¿no? Esta confrontación con el monstruo de la capital, la religión, el autoritarismo, el militarismo, la moral burguesa, el patriotismo, etcétera, son los enemigos a vencer para alcanzar el sol de la anarquía que refulge allá. Es un tema muy caro a la gráfica anarquista. Este es de un periódico español de finales del siglo XIX, ¿no? Que tiene esta idea del camino hacia la utopía, ¿no? Regeneración va entonces a constituirse como un referente del anarquismo en español en América, y una vez pasado el auge de este debate sobre el contenido de la Revolución Mexicana, va a conservar un lugar de cierto respeto en los medios anarquistas internacionales. Más o menos, esta es una caricatura respecto a otro cierre de Regeneración en 1916, instruido por las autoridades norteamericanas, que están implementando medidas para controlar la prensa radical con miras a la participación en la Primera Guerra Mundial. Bueno, esto es más o menos en la época en que cierra Regeneración, 1915-1916. De ese cierre, como digo, va a continuar con tropezones hasta 1918, y esta es una selección de las imágenes, de los retratos carcelarios de Flores Magón. La de la derecha es la última imagen con vida de Flores Magón, ¿no? Luego hay por ahí, cuando muere, hay una gira del cuerpo de Ricardo Flores Magón en su camino desde la frontera hasta el Panteón Francés. En fin, grosso modo, ese es el recorrido y la trayectoria en términos políticos y sociales de este movimiento, y quisiera detenerme aquí para que tengamos tiempo de que haya preguntas y, si hubiera dudas, hacerlas más profundas y así, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Sí, estamos bien, ¿no?
Bueno, pues qué fascinante ver el resultado de una investigación sostenida, que no la ha hecho, por supuesto, solo Alejandro de la Torre, sino con sus pares que también estudian el movimiento magonista, particularmente en la Dirección de Estudios Históricos de el INA. Me estoy recordando, alguien con sentido del humor me mostró un meme de actualidad y en el meme se preguntaba ¿cuál es el colmo de un anarquista? La respuesta es darle me gusta a un Estado. Así que bueno, en esto nos encontramos con las reflexiones sobre anarquismo y demás cosas. Bien, mientras Alejandro de la Torre lee las preguntas, los comentarios que ustedes amablemente han referido por escrito, yo les haré el siguiente recordatorio de las próximas actividades de nuestro instituto. Con motivo del centenario luctuoso del poeta y diplomático mexicano Amado Nervo, nuestro espacio, nuestro salón de actos está decorado con una exposición fotográfica y con una muestra significativa del talento poético de Amado Nervo. Los invitamos desde luego a recorrerla. Si les interesa, pueden entrar en nuestra página de internet, buscan la sección de exposiciones y la pueden descargar en forma gratuita como un PDF, así que están cordialmente invitados para que recorran nuestras mamparas. El próximo jueves 6 de junio tendrá lugar la segunda sesión de este curso, Movimientos Políticos y Sociales de México en el siglo XX. Estará presente con nosotros Pedro Salmerón, quien va a analizar el villismo como una corriente política y social del periodo revolucionario. No tanto el personaje, no tanto las acciones militares, ni la derrota, ni las consecuencias, sino el componente que tiene de pensamiento, porque también el villismo promulgó leyes relacionadas con la tierra, estuvo presente en la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes y bueno, pues es una de las fuerzas significativas que icónicamente llega a nuestros días y hay movimientos sociales que se llaman Francisco Villa precisamente. Bien. Esto el próximo jueves, ya lo saben, tenemos una cita a las 6 de la tarde. Por otra parte, no resisto comentarles, el día de hoy, además de tener la conferencia, debo confesarles que temía yo un poco por la suerte de esta primera sesión, toda vez que el instituto fomentó la presentación de 2 obras el día de hoy, 2 obras de Gabriela Pulido. El primero de ellos se llama El mapa rojo del pecado, miedo y vida nocturna en la Ciudad de México, 1940-1950. El otro libro que está relacionado con el tema de historia de la vida nocturna se titula Sensibilidades, negras y mulatas en las narrativas audiovisuales del siglo XX. Bueno, ya se hace historia de todo. Los franceses hacen historia de la cuchara, así que ¿por qué los mexicanos no pueden hacer historia de la vida nocturna? Y muchos de ustedes, no digo que se vayan a pasear todos los fines de semana a la zona roja ni nada, pero tenemos referentes, porque está plasmado en la cinematografía y muchos de nosotros hemos visto esa cinematografía de rumberas, la tongolele, en fin, la vida nocturna. Díganme ustedes qué película mexicana de los años 40, 50, 60, 70 no terminaba finalmente en un salón de fiestas, en una cantina, en un bar, en fin, cuántos de los héroes no eran en realidad unos mafiosos, unos vividores, pero la película los presenta como los héroes y queremos sentirnos como ellos, ¿verdad? Entonces, ténganlo presente, el mapa rojo del pecado y sensibilidades negras y mulatas. Pueden encontrar esta publicación, supongo que pronto en nuestra biblioteca, y si no, pues ya lo saben, hay estudios para todo. Bien, finalmente los invito cordialmente para que sigan a nuestro instituto a través de sus diferentes redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram. Siempre encontrarán algo de interés, algo que les llame la atención, algo que compartir, algo que permita enriquecer o saber algo, comprender algo y decir, ahora lo sé. Bien, devuelvo el micrófono a Alejandro de la Torre. Muchas gracias por su atención.
Pues me toca tratar de dar respuesta a algunas de las inquietudes. Siempre después de las rumberas siempre es complicado retornar a la seriedad, pero encomendémonos a San Germán Valdés Tintán para encontrar valor. No, bueno, se me pregunta qué había pasado con la generación antigua del liberalismo clásico durante el porfiriato. Bueno, es una generación que se va agotando, digamos, por edad, muchos van muriendo, algunos opositores son incluso de tradición liberal, como Trinidad García de la Cadena, por ejemplo, o Mariano Escobedo. Trinidad García de la Cadena muere asesinado en sospechosas circunstancias. Entre que van muriendo por causas naturales y otras no tan naturales, y hay un agotamiento generacional, empiezan a ser gente ya bastante mayor, salvo casos como el de Ignacio Mariscal, que fuera secretario de Relaciones de Juárez. Tiene todavía un largo periodo de secretario de Relaciones de Porfirio Díaz, pero ya no hay un ímpetu luchador, digamos, se va amainando y va agotándose esa regeneración por desaparición física y por agotamiento anímico, ¿no? En fin, es algo de lo que va sucediendo. Otros casos son cooptados, como pienso en Guillermo Prieto, que termina siendo muy afecto a Porfirio Díaz, y encuentran como el modo de acomodarse en este nuevo sistema. ¿Dónde estaba Jesús cuando Jesús Flores Magón, quiero decir? No, dicen que andaba en Galilea, pero no, se había retirado, Jesús Flores Magón se había retirado un poco de la vida pública, y se había como marginalizado de las confrontaciones, y él, mientras Enrique y Ricardo emprendieron el camino del exilio, Jesús Flores Magón se quedó acá, e incluso resulta muy bien avenido con el maderismo y termina siendo, digamos, en 1911-12, es secretario de Gobernación durante un tiempo de Madero. Incluso va a formar parte Jesús de una comisión que manda a Madero a Los Ángeles para pacificar la actitud levantisca de sus hermanos, ¿no? Lo manda a Madero a decir, oye, pues ve a decirles a tus hermanos que le bajen 2 rayitas. Y Ricardo y Enrique le dicen, no, esto no va a ser así. Y digamos, no hay aparentemente, esta entrevista infructuosa que intenta pacificar a Enrique y a Ricardo deviene ruptura familiar definitiva hasta los años 30, en que ya Enrique Flores Magón regresa a México y se ve inmiscuido en un problema legal por un problema de unas reivindicaciones agrarias de un pueblo en el Estado de México, y interviene Jesús Flores Magón como abogado, y parece que ese es como el momento de un reencuentro, digamos, de casi 20 y tantos años, ¿no? de pleito. ¿Qué edad tenían cada uno? Pues, a ver, Ricardo nace en el 1874, y Enrique en el 77, y Jesús me parece que en el 72, 71, 72, digamos, se llevan entre 2 y 3 años, ¿no? Entre sí, es en realidad una distancia bastante compacta. ¿Por qué el plan de Madero tuvo mayor aprobación? Bueno, tuvo gran aprobación porque había un acuerdo común, digamos, de todas las facciones en que había que derrocar a la dictadura. Y digamos, había una especie de consenso político de todas las fuerzas, y eso le permitía sumar fuerzas. Y fue un poco también la tragedia del maderismo, porque le permitió sumar de distintas corrientes y hacerle promesas a tirios y troyanos, y decirle, sí, bueno, sí, súmate con nosotros y repartimos la tierra, súmate por nosotros y le quitamos la tierra a los campesinos, ¿no? Entonces fue generando, fue haciéndose de aliados por este consenso político, digámoslo así, que permitía una cierta comunidad, sino como una especie de lengua franca de las facciones políticas, digamos, y supo capitalizarlo muy bien. Y por otra parte, el magonismo no perdió mucho de su ímpetu por la persecución, el acoso, los encarcelamientos y tal.
en los años previos, pues dañaron la estructura y las posibilidades de difusión. El primer disparo de la revolución fue efectuado por una mujer. No me cabe la menor duda que pueda ser así. Se le reconoce a Carmen Cerdán, digamos, pero en la versión de la insurrección maderista, ¿no? Que ya se sabe que se levantan en el plan, de acuerdo con el plan de San Luis, se van a levantar y se levantan en Puebla prematuramente y eso es sofocada esta insurrección de los hermanos Cerdán. Y ahora bien, hay una destacada participación femenina también dentro del movimiento magonista. Rosaura Gortari, Francisca J. Mendoza, que participan mucho en la propia María Brus, compañera de Ricardo Flores Magón, Conchita Rivera, la esposa de Librado Rivera, que son personajes que están en el entramado subterráneo del movimiento y que muchas veces no se alcanzan a ver y que siguen esperando y que ameritan un análisis mucho más en detalle. Y entonces sí, bueno, se considera que doña Carmen Cerdán está le corresponde el honor de haber iniciado la revolución, la acción armada de la revolución maderista. El filibusterismo es un tema muy delicado, lo de los filibusteros en Baja California, porque, como decíamos, está leído en dos campos semánticos diferentes. Si se piensa la Revolución Mexicana como una gesta nacionalista de recuperación de la legitimidad política de un régimen, la intervención de unos milicianos extranjeros puede ser interpretada como una intervención filibustera. Pero si se está pensando la revolución como una gesta internacionalista del proletariado sin patria contra la opresión capitalista, no tiene cualquier consideración de orden nacional, no tiene cabida, digamos, ni le resta legitimidad. Ciertamente se aprovechó esto muy bien por parte del régimen porfiriano y por algunos empresarios norteamericanos que quisieron hacer pasar esta insurrección para reavivar un interés que han tenido de siempre sobre la península de Baja California los norteamericanos, y para de paso desprestigiar a un movimiento revolucionario que le era incómodo al resto de las facciones. Efectivamente, como se me dice aquí, que Samaniego, el historiador, Marco Antonio Samaniego, el historiador baja californiano, señala que Ricardo Flores Magón abominaba del magonismo, lo decíamos del término magonismo. Efectivamente le parecía que, porque justamente una de las críticas que le hacía al maderismo y a otras facciones, al villismo incluso y al propio zapatismo, dice: nosotros no estamos pugnando, no encabezamos una facción que sea personalista, no queremos poner a una persona al frente, queremos una transformación. Llámenos como quieran, pero no liberales, anarquistas, lo que sea, pero magonistas, no, porque yo no soy el movimiento, ¿no? Digamos, era esa su postura, efectivamente. Lo habíamos apuntado un poco. El magonismo y la Casa del Obrero Mundial. La Casa del Obrero Mundial, como central sindical de inspiración anarcosindicalista, va a abrevar y va a llegar a un terreno labrado ya por la lucha del magonismo. Incluso uno de sus primeros periódicos de la Casa del Obrero Mundial, en su primer editorial va a estar dedicado a Ricardo Flores Magón. Pero la Casa del Obrero Mundial, la base social de la Casa del Obrero Mundial va a ser distinta de la del magonismo. Son obreros que están cada vez más vinculados a una creciente industrialización, y también hay una presencia notable de propagandistas españoles que vienen de Cuba, digamos, y que están imbuidos de la tradición del anarquismo hispánico, con esta idea del internacionalismo igual, y que, pero van a tener en un principio una relación de simpatía y solidaridad,
Y luego tendrán debates importantes respecto a la colaboración de la Casa del Obrero con el gobierno constitucionalista, etc. Es una relación compleja, pero que parte de una base de comunicación solidaria, ¿no?, entre ambos movimientos. Se me pregunta si los postulados y el pensamiento crítico del magonismo son actuales en nuestros días. Y me parece que, bueno, por supuesto, más allá de las cosas que son estrictamente circunscritas a una coyuntura, hay una vigencia enorme y que nos debiera hacer pensar, que no creo que no es una virtud del magonismo, sino una falla del presente, que muchas de las denuncias de la injusticia y de la opresión nos sigan resonando y haciendo sentido. Quiere decir que en 100 años hemos avanzado menos de lo que podemos presumiblemente imaginar. Entonces sí, creo que en términos de denuncia de la opresión, en términos de denuncia de la explotación de los trabajadores, en términos de denuncia de la necesidad de una transformación radical de la estructura de la sociedad, tiene una enorme vigencia y representa una tradición que está bastante viva y resurge cíclicamente. Eso, en principio, digamos, en mi opinión. Creo que, y con eso creo que ya no hay más. Muchas gracias. ¿Ya estuvo? Ya estamos. Sí. Bien. Pues creo que dimos un buen inicio, un buen arranque del curso. No podíamos comenzar con una descripción de los movimientos políticos y sociales en México sin comenzar, desde luego, primero con el magonismo, con este movimiento inicial, con este reclamo justo, con esta lucha incansable, y así vamos a recorrer los diferentes casos que se han presentado en México hasta que lleguemos a la actualidad. Y eso es lo fascinante, que la historia no solamente se quede en el pasado, sino que nos haga sentir partícipes de procesos que iniciaron tiempo atrás y de los cuales nosotros también somos actores. Así seamos actores demográficos, solamente un número, no dejamos de ser nunca actores. Por lo demás, no resisto pensar el contraste enorme. Tenemos un amigo canino que nos acompaña y en la administración anterior creo que habría sido impensable darle lugar, así que no discriminamos ni a las mascotas en este instituto, en la presente administración, y es un ejemplo además porque se estuvo quietecito y vean ustedes, está parando oreja, porque yo creo que también se quiere hacer un perro historiador. Bien, a nombre del doctor Pedro Salmerón, director general del INER, entrego al maestro Alejandro de la Torre la constancia de participación en el curso Movimientos Políticos y Sociales. A todas, a todos ustedes les damos las más cumplidas gracias. Los esperamos aquí el próximo jueves. Pónganse su suétercito porque hace frío. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gobierno de México.